Agradecer esta invitación y todavía estoy impresionado de haber visto esa magnífica instalación de obras de Feito, de las obras posiblemente más inspiradas y más fuertes de este artista, que va a ser, digamos, el punto final de esta charla, en la que vamos simplemente a intentar analizar cuál fue el contexto en que se produjo esta obra, todo el contexto que rodea el grupo El Paso al que él perteneció. Cuando termina la guerra civil, de pronto se produce un tracto de absoluto silencio, se borra la memoria. El franquismo hizo lo posible porque se olvidara todo lo que había ocurrido en los años anteriores, que había sido los años del despertar de la vanguardia, los años de la llamada Edad de Plata. Hizo incluso algo más pernicioso aún, formas que subsistieron y sobrevivieron, que habían sido modernas en los años 30 y que sobrevivieron en los años 40, les cambió la interpretación. Y en vez de verlas como obras modernas, se vieron como obras deudoras de la tradición, como obras conservadoras. Fue, por lo tanto, una década en la cual la pintura académica, el academicismo más ramplón, digamos, se transformó un poco en el imaginario hegemónico del mundo del arte. Sin embargo, superado aquello, el periodo que va del 47 al 67 es un periodo de profundas transformaciones. España se incorpora de pronto con un gran esfuerzo a la modernidad. Y 1957, por eso digo el ojo del huracán, es el epicentro de este proceso, de este tiempo histórico, y es además el momento en el que El Paso da el paso hacia adelante y proclama su alternativa de modernidad, dentro de la cual se inscriben las obras de las que hemos hablado de Luis Feuto. Fijaros, este grupo, este tiempo es un tiempo en el que aparecen muchísimos grupos artísticos, es decir, Pórtico, Altamira, Dagualset, he señalado en rojo los más interesantes, Equipo 57, El Paso, por supuesto, Estampa Popular, Crónica, etcétera, etcétera. Y es curioso que en el 67 el gobierno prohíbe las actuaciones de Zag en el Teatro Begoña, unas actuaciones que, como veremos alguna foto de ello, suponían la presencia ya de la performance, del accionismo en el arte español, cosa que había ocurrido antes de la guerra, pero que había desaparecido por completo. Vamos a hacer un recorrido por la plástica española en el entorno del Paso, para ver qué elementos de modernidad se producen aproximadamente entre el 47 y el 69, dentro de lo cual se sitúa la obra del Paso. Me interesa subrayar que durante este tiempo, cuando se está pensando en qué debe ser la modernidad, en qué horizonte estético, artístico, ideológico ha de inscribirse esta renovación del arte español, se producen unas confrontaciones dialécticas que fueron fundamentales. Se producen tanto en la crítica como, digamos, en la propia obra de los artistas. ¿Hacemos arte figurativo o arte abstracto? Por supuesto, no un figurativo conservador, un figurativo moderno. ¿El arte abstracto es constructivo, tiene una base geométrica o es informal? ¿Hacemos realismo, nos recluimos en el idealismo o recuperamos el surrealismo de antes de la Guerra Civil? ¿Hacemos un arte que sea normativo, es decir, que obedezca a unas reglas, o sinceramente que sea una proyección sentimental, un arte empático? ¿Le damos un carácter político o sencillamente lo dejamos navegar en la esfera de lo estético? ¿Hacemos algo autóctono, que sea identitario nuestro o que conecte con lo internacional? ¿Hacemos algo que busque lo ancestral, orígenes, que establezca una línea de continuidad en nuestra tradición y, sin embargo, esa tradición enganche con un horizonte de modernidad? ¿O adoptamos una actitud prospectiva, es decir, construimos un futuro desligado de todo lo anterior? Es decir, tradición pictórica, seguimos pintando, o nuevas técnicas, nuevos materiales introducidos en la pintura. Todo esto forma, digamos, el núcleo de los debates que tanto críticos como artistas tuvieron entre sí, y buena parte de estos términos que he establecido aquí van a notarse en El Paso. El grupo El Paso los va a hacer suyos o va a tener elementos de ese tipo. Son muchos los críticos que trabajan en este momento, hay aquí una larga lista de ellos que nos llevaría muchísimo tiempo pormenorizar,
pero señalo, los que están en rojo en la parte baja son los que apuntalaron teóricamente la acción, las exposiciones del grupo El Paso. Hay algunos críticos que todavía viven, como Valeriano Bozal, ahí está un Tomás Llorens, que ha vivido hasta hace poco, Santos Torroella también, y los demás pues han ido desapareciendo. La Escuela de Altamira, fundada en 1948, curiosamente lo que busca es empezar de cero, poniendo el pie en la antigüedad prehistórica de nuestro país, como diciendo, tenemos un nacimiento de la expresión artística en el mundo neolítico, concretamente al que se refieren, al que aluden de alguna manera estas imágenes, y, digamos, podemos dar un salto hacia el presente porque la fuerza de aquellas imágenes pueden constituir un horizonte de modernidad. Sería la búsqueda de lo ancestral en este caso. Dawalset, el grupo catalán Dawalset, lo que hace es resucitar la mirada del surrealismo, la mirada, la experiencia, la asunción de una realidad que corre por debajo de lo aparente, por debajo de nuestra propia racionalidad. Y tanto las obras de Pons, con ese surrealismo casi macarra, donde incluso la mirada infantil se sobrepone a la mirada adulta, o, digamos, los collages, se produjeron muchísimas revistas, y fue la etapa inicial de Tàpies, de Tarrats y de Pons. El grupo Pórtico, en el año 47, desemboca de una manera directa en una abstracción moderna. No había habido mucha abstracción en el arte español anterior a la Guerra Civil. De hecho, son muy pocas las experiencias que allí se produjeron, si acaso algunas experiencias de Luis Castellanos, del poeta Rafael Alberti, cuando quería ser pintor, se acercó a la abstracción. Los de Loné habían hecho obras que sin llegar a la abstracción absoluta la habían rondado. Pero el grupo aragonés Pórtico, Aguayo, La Guardia y Lagunas, sí que desembocan en una abstracción en lo cual también lo sígnico, es decir, elementos que parecen de una extraña escritura o que parecen simbolizar cosas, se relacionan, y no hace falta más que ver los títulos, Recuerdo triste, Soledad, Juego de niños, con estados anímicos. Es decir, no es solo desembocar en una plástica abstracta que, digamos, muestre exclusivamente aquello que la pintura es capaz de transmitir, sino que la pintura se transforma en un vehículo para transmitir de una manera abstracta, no figurativa, sensaciones y vivencias internas. Superado la etapa de Dawalset, vemos esa pintura de Tàpies del año 55, donde lo que asistimos es a un muro realmente hendido, casi acuchillado, a la manera en aquellas fotografías con que Brassai recorría París, encontrando en esos grafitis casuales elementos absolutamente fundamentales. O en ese otro caso, esa gran pintura, Tàpies está buscando todo un recorrido de elementos plásticos donde la textura, el material en sí mismo se vuelven significativos y parecen de alguna manera albergar un extraño significado que nunca se acaba de aclarar del todo y que por eso configura una especie de mensaje de misterio. O en el caso de Tarrats, en la parte de abajo, donde notamos que tras el pincel o los instrumentos con los que ha conseguido este cuadro hay una fuerza arrebatadora que le ha llevado a expulsar de su interior pulsiones verdaderamente feroces, energía liberadora. El título es absolutamente elocuente en este sentido. Y vienen muchas experiencias. En ese cuchar, ese círculo dorado, vemos que realmente la materia empieza a ser más importante que la pincelada, la propia textura del material. Es decir, no es un pincel que representa algo, aunque sea algo no figurativo, algo que viene del interior. Es algo que está puesto ahí, de alguna manera, que podemos tocar, que tiene relieve, es una cosa. Eso, en el caso de Lucio Muñoz, en estos sequeros, con esas maderas quemadas, es incluso mucho más evidente, como lo es también en el homenaje a Salvat Papasseit de Guinovar. Concretamente, este Guinovar y este Lucio Muñoz, nos damos cuenta que lo que están es volviendo a poner un pie en el arte de Schwitters, en el dadaísmo de Schwitters, que cogía elementos de las basuras y los contraponía. Es la materia degradada, y la materia degradada tiene historia por sí misma, y es capaz de albergar lo que nos muestra y lo que ya no tiene,
pero que constituye su pasado, su genealogía. Hay toda una capacidad de expresar. Hay otras alternativas también, estamos rodeando todo lo que va a ocurrir en el Grupo El Paso, donde hay una expresión sígnica muy rápida, es decir, pinceladas que parecen brotar. El caso de Zóbel, ese ícaro que vuela y se derrite en sus alas y cae. Son esas pinceladas que parecen no tener un lugar fijo, sino estar momentáneamente asentadas en un punto determinado de la obra. O ese Pepe Caballero, ese José Caballero, que había hecho surrealismo antes de la Guerra Civil e incluso en los años inmediatamente posteriores al final de la contienda, está en estos momentos realizando este tipo de pintura abstracta en la cual notamos cierta tensión, cierto elemento también. Por eso la he agrupado con estas pinceladas rápidas, o no digamos con esas pinceladas de una tensión muy grande de José María Labra. Entonces nos damos cuenta que son muchos los horizontes. Parece que estamos desembocando en el mundo de la abstracción, sin más, pero la abstracción es a su vez un panorama amplísimo. Estas obras entre sí tienen poco que ver, o cada una, digamos, de alguna manera está proponiendo toda una serie de caminos de expresión y toda una serie de caminos de lectura. Cuando las obras no figurativas, digamos, que cobran su verdadera dimensión cuando las interpreta quien las mira y cuando conecta con aquel que las creó. Pero también Equipo 57, que se funda en el mismo momento que el Grupo El Paso, hace una abstracción muy diferente, una abstracción de cuño geométrico en la que explícitamente se quieren eliminar todo tipo de sentimientos. Es un pensamiento racional que articula y crea formas e incluso se elimina la autoría directa. Son obras de equipo. El equipo discute, plantea, establece toda una manera de expresión de planos, formas y colores y va creando ese tipo de obras. Esto es radicalmente distinto de lo que acabamos de ver en Tapies, lo que acabamos de ver en los anteriores. Y también está presente como territorio de contexto en el entorno del Paso. O incluso la llegada del arte óptico, del op-art, que está produciéndose en el terreno internacional, en estas obras de Sempere o de Manuel Calvo, donde con lo que se juega es con los efectos perturbadores que determinadas formas pueden tener ante la mirada, confundiéndonos o encontrando esos significados que parecen alejarse de lo que estamos viendo. Es un juego de carácter óptico, que, insisto, nada tiene que ver con lo que hemos estado recorriendo hasta ahora. En escultura también las nuevas perspectivas son muy grandes. Ferran, que había sido un escultor fundamental antes de la Guerra Civil, va a seguir siendo un escultor clave. En el caso de Ferran hay una cosa muy curiosa, no es lo que he traído aquí. Ferran no participó de la poética de Vallecas de Alberto Sánchez y Benjamín Palencia, que se desarrolló en los años 30 en España, pero sin embargo, terminada la Guerra Civil, hacia los años 50, sí va a adoptar esa poética que viene de atrás. Él la conocía, no la había expresado y la va a adoptar entonces. Sin embargo, la obra que traigo aquí es un móvil que tiene dos referentes muy claros. Calder, que había estado en España y había formado parte, digamos, de esa presencia de la vanguardia a través de artistas extranjeros, perdón, y Joan Miró. Es decir, un poco la plástica de Miró se junta en este móvil, Calder-Miró, y de alguna manera la unidad Calder-Miró es muy fuerte en las constelaciones, en esos móviles que significan a veces paisajes estrellados y demás. Oteiza, en esta caja vacía, se plantea una serie de experiencias en torno al valor del espacio. Con el tiempo, la escultura de Oteiza a mí me impresiona cada vez más. No solo esas primeras obras figurativas para el Santuario de Aránzazu y demás, sino estas, digamos, juegos aparentemente simples y estéticos que tienen una potencia interior en la cual no solo es importante lo que esa chapa de hierro hace, sino el espacio que contiene que queda completamente manipulado. Es decir, y es una obra de experiencia continua, a pesar de que en su último tiempo se desbarró un poco con su pensamiento y demás, pero cuando vemos su museo, el Museo
el Museo de Oteiza, y recorremos toda su obra, es de una potencia muy grande. Está en plena efervescencia creadora. Como lo está Chillida también. En Chillida, estos hierros en temblor, el tema del hierro empieza a tener una doble dimensión. Por un lado es una dimensión moderna, clarísima, ¿no? Son formas abstractas con una capacidad de mostrarnos tensión, movimiento, equilibrio, desequilibrio, pero por otro lado que tienen ya una voluntad identitaria de lo vasco. Y la identidad de lo vasco pone un pie en la edad del hierro y otro pie en las grandes acerías con las que se construyen barcos en la modernidad. Es decir, se junta ahí una ecuación, un oxímoron entre elementos muy lejanos, pero que acaban constituyendo realmente un elemento identitario que sigue estando hasta nuestros días y que estuvo presente en muchos de los escultores vascos. Pero hay también figuración moderna. Es decir, por un lado tenemos y es importante ponerlo porque en el paso habrá en parte abstracción absoluta, como las obras que tenemos de Feito, pero también habrá en otros casos figuraciones muy explícitas como las que a veces tenemos en Saura y que vamos a ver. Entonces, en este sentido, es muy importante subrayar algunas de las figuraciones modernas que se producen en este entorno cronológico. Carlos Pascual de Lara, que murió muy joven, un artista. Esta obra fue muy famosa en su momento y tuvo una presencia muy grande en el antiguo Museo de Arte Español Contemporáneo. Es una obra que lo que está es traduciendo la estética italiana posmetafísica, que en estos momentos, digamos, en España tuvo mucho éxito, no solo por su modernidad, sino tal vez en los años 40 se produjeron bastantes elementos porque conectaba con lo que se estaba haciendo en la Italia fascista. Lo cual es mucho más complejo, porque lo que se estaba haciendo en la Italia fascista resulta que era a veces un arte extraordinariamente moderno, como es en el caso de Sironi. Mientras que los nazis tuvieron un arte muy restrictivo y el régimen español tuvo un arte, el que defendió, en el fondo pobrísimo y muy poco relevante, curiosamente la Italia fascista, frente a lo que pudiera parecer, produjo obras de una riqueza estética muy grande, a pesar de, digamos, del horror ideológico de ese contexto. El caso de Caneja, por ejemplo, un artista que había formado parte de la Escuela de Vallecas, estos paisajes plásticos, estos paisajes de Castilla la Vieja, paisajes de Palencia sobre todo, donde de alguna manera perpetúa la estética vallecana, dándole una aproximación al valor a veces de la pintura abstracta, es decir, transforma lo figurativo casi en abstracto. Y en el caso de Mateos, que había sido un dibujante muy importante en la etapa anterior a la Guerra Civil, durante la Guerra Civil también, consagra estas formas de máscaras que de alguna manera retrotraen a la estética de José Gutiérrez Solana en términos más cromáticos y más coloristas. Y tuvo muchísima presencia, sobre todo en el mundo de las exposiciones oficiales y en el mundo de las galerías por este tiempo, una obra del 59 en este caso. También hay figuras en este momento completamente francotiradoras, outsiders, por completo, como es el caso de Quirós, este artista santanderino que realizó estas figuras extrañas, surreales, oníricas, que configuran una unidad propia, un mundo propio que no tiene referentes. Es decir, es una obra completamente personal, que además creo que todavía merece una reivindicación histórica mayor que la que tiene. En el caso de Ibarrola, por ejemplo, estamos claramente ante una figuración moderna de contenido claramente político. Estos presos, estos personajes que sufren, se refiere lógicamente a presos de carácter político. En el caso de Genovés, antes de las obras que lo han hecho famoso, de las multitudes y demás, participa en el grupo Parpayo con esta figuración no lejana a la figuración picasiana, es decir, que introduce, que moderniza, digamos, elementos figurativos. Y luego el primer Antonio López. Antonio López es un pintor magnífico, pero el primer Antonio López es aún mucho más interesante, con esta figuración hiperreal y surreal a su vez, esta figuración, este realismo mágico, en este retrato de Ataúlfo Argenta, en ese momento en que el director levanta la batuta y
se produce el momento de silencio, sin embargo parece elevarse por el aire, parece desaparecer de este mundo y aparecer en un reverso, en un mundo distinto, ¿no? En un metaverso, por decirlo así, usar un término contemporáneo. El grupo Estampa Popular surge con una vocación directamente política de izquierdas. En principio se trata de no hacer cuadros, de hacer grabados que puedan difundirse. El arte con un destino primero de gran reproducción, de gran difusión y que pueda distribuirse. No va a ser sencillamente algo para colecciones de potentados o para museos, va a ser algo que va a estar en la calle. Y obviamente sus temas van a ser siempre temas que van a realizar una crítica feroz a la situación que está viviendo España. En el caso de Pepe Ortega, Pan, Tierra y Libertad, vemos a ese personaje que está gritando por el pan, por la posesión de la tierra y por la libertad, frente a lo que es el latifundio, frente a todas esas cosas que sabemos configuraban la economía agraria de su momento. Está María da Pena, esos personajes que miran al obrero caído, no tiene título, pero obviamente son mineros que están mirando al compañero que ha muerto. O esta brutal escena de Zamorano, muy inspirada en determinados fragmentos del Guernica, es decir, la presencia del Guernica como idea, como icono fundamental de un realismo de cuño político, está presente también. Libertad en el aire y en la tierra, es gente que grita, es gente que desea esa libertad que el régimen no estaba dando. E incluso, y con esto finalizo el contexto nacional, el grupo ZAG, que lo que hace es este accionismo, que consistía sencillamente en un señor que salía, movía los brazos arriba, abajo, en una performance que, digamos, recogía buena parte de cosas que se habían estado haciendo en el contexto internacional. Pero también se producen en ese entorno, a partir del 65, ese tipo de cosas. Crónica aparece en el año 64 y hace un pop que alude a elementos de nuestra propia historia y que en un principio estuvo claramente dotado de un matiz político, como es el caso de la serie Guernica, donde las figuras del Guernica salen del cuadro e intentan extenderse por el mundo, ¿no? Y eso es una cosa muy evidente. Luego, digamos que el equipo Crónica se recluyó más en esa cita filológico-artística, intentando poner elementos de las vanguardias históricas, combinándolos en una nueva... Pero estas primeras obras, las que se mueven en este entorno cronológico, están cargadas de sentido. Los que siempre estuvieron cargados de un sentido político y crítico fue el equipo Realidad, Jorge Ballester y Joan Cardels, en estas obras del final de este proceso que estamos viendo. Esas 86 mises en trajes, una crítica feroz, como es una crítica aún mucho más feroz a aquel programa televisivo de Reina por un día, donde traían a una cancerosa que se iba a morir 3 días después y le ponían una coronita, y un kitsch verdaderamente espantoso que está salvajemente representado por Jorge. A Jorge lo conocí, fue un íntimo amigo que ya ha desaparecido. Trabajé con él, le hice un par de exposiciones y guardo de él un recuerdo extraordinario, sobre todo de la cantidad de vermouth que nos tomamos juntos. Pero no solo está el contexto que rodea al Paso en España. El Paso, los artistas van y vienen a París, leen publicaciones, y es importante ver alguna serie de obras, lógicamente no todo, he cogido algunas cosas, que sin duda van a estar en la base de la construcción de estos lenguajes. Es el caso del grupo Cobra, Asger Horn, con estas obras de expresionismo brutal y salvaje, donde realmente no estamos ante una obra abstracta. Ahí hay personajes grotescos, personajes feroces. Asger Horn obviamente ejercerá una fuerza importante sobre la obra de Saura, por ejemplo. Es uno de sus... O Wilhelm de Kooning, por ejemplo, esta mujer donde frente al concepto tópico de belleza se opone la fealdad, frente al concepto de elegancia en la postura se opone la brutalidad. Es sin duda, en un momento en el que la explosión de la bomba atómica todavía ha sacudido la conciencia mundial y la idea del holocausto nuclear y de la Guerra Fría
en la cual el holocausto no está muy presente, hace que los artistas abjuren de la belleza, un poco lo que le pasó a Goya en el mundo en la guerra contra los franceses, donde de pronto se dio cuenta que ni buenos ni malos, salvajes por un lado y por otro, que iban a acabar además al final con Fernando VII al frente. Entonces, digamos que era un pecado disolverse en la belleza, gozar en la belleza, y que tal vez había que mostrar ese rostro oculto, que tal vez hoy debiéramos seguir mostrando. A veces lo pienso. La Bru de Buffet, donde realmente incluso esta textura cuasi desagradable que ronda casi el tema del excremento, este perro aullando, está, digamos, intentando arrojar esa bofetada sobre el espectador, algo que tal vez a veces ocurre en esas tortuosas cuadros de Millares, donde las arpilleras se retuercen y que veremos. Y hablando de Millares, Purri, el italiano, fue el primero que comenzó a trabajar con las arpilleras. Entonces, digamos, cuando veamos las obras primeras de arpillera de nuestro artista Millares, veremos que pone un pie en lo internacional que está haciendo Burri y un pie en una tradición que se remonta a las momias guanches, esos paños que envuelven las momias guanches que próximos a la muerte, rotos ya, ajados, están mostrando todo ese dolor que a veces los seres humanos, por las circunstancias en que viven, son capaces de albergar, o que quiere, desde luego, transmitir el artista. Como no, Jackson Pollock, con el dripping, donde lo casual, el artista es un mero medium, que de pronto casi sin control deja salir, con la esperanza de que eso que ha salido sin control, estaríamos casi retomando el tema de la escritura automática, esté mostrando algo de ese interior, de una fuerza creativa en la cual el acto creador incluso se ha sobrepuesto a la voluntad del artista. O Hans Hartung, lo mismo, con esta violencia en el trazo, esta fuerza incontrolada, que estamos viendo que tiene mucho que ver con lo que luego el Paso va a intentar producir, o este Nicolás de Staël, esta composición en la cual también los elementos materiales, lo matérico, digamos la destrucción de la armonía y del orden, esta continua agresión a lo normal, a lo articulado, es un elemento que a veces vamos a ver producido en todo el entorno del Paso, o Michaud, por ejemplo, con estas, digamos, estampaciones rápidas de colores, donde casi es nuevamente una escritura automática que recupera en términos modernos lo que el surrealismo en su día había hecho en los años 20 y 30. Pero vamos al Paso, vamos al contexto de feito. El Grupo El Paso, como sabemos, se funda en el año 57, de ahí viene su manifiesto, en el que, digamos, no se dice nada excesivamente concreto, porque es un manifiesto que habla de renovación, de transformación en términos libres, sin ajustarse a un credo estrictamente cerrado. No lo leemos entero porque es un manifiesto largo, y bueno, vamos hacia una plástica revolucionaria en la que estén presentes nuestra tradición dramática y nuestra directa expresión. De esto volveré a hablar luego, porque no solo el Paso quiere desembocar en la modernidad, conectar con la modernidad internacional, sino además pretendió, y en cierto modo lo hizo, expresar una identidad propia que le unía con la tradición, y veremos, de la Beta Brava. El grupo, como tal grupo, realizó una serie de exposiciones entre el 57 y el 60, ahí están nombradas, a veces simplemente en un colegio universitario, en el Palacio Provincial de Zaragoza, en una caja de ahorros. Luego, a partir de ese momento, sus artistas empezaron a participar en grandes muestras internacionales, expusieron en el extranjero y, digamos, demostraron al mundo que España volvía a aportar firmas de primera fila. Es un grupo que tuvo mucha suerte, pero no solo existió el Paso. Junto al Paso, insisto, existió todo lo demás, y eso es lo que hace que ese 57 sea el ojo de un huracán que verdaderamente estaba transformando el arte español. Antes lo mencionaba, el Paso entre modernidad e identidad, el mito de la Beta Brava. De alguna manera fueron los críticos, y sobre todo Sánchez Camargo, el que más intentó leer, y leo unos fragmentos ahora de
del manifiesto que antes ponía completo. El paso es una actividad que pretende crear un nuevo estado del espíritu dentro del mundo artístico español, lo cual quiere decir no hay estado de espíritu, digamos, al hilo de los tiempos. El paso viene a despertar ese sueño letárgico en que el arte español estaba. Un ambiente que permita el desenvolvimiento del arte y del artista, en fin, no hay museos, faltan tal. Ahí está la crítica. Pero en estos otros dos fragmentos que pongo abajo está toda esta idea de identidad y modernidad como elementos distintos, pero que sin embargo pretenden agrupar. Vamos hacia una plástica revolucionaria, en la que esté presente nuestra tradición dramática. Bueno, esto es verdad y no es verdad. Es decir, esto también es un mito, que el arte español siempre fue dramático. Pues depende. Si cogemos a unos, es dramático, si cogemos a otros, no. Pero en este momento lo que se quiso poner de relieve es ese elemento dramático que de alguna manera funcionaba como grito contra el presente, que responda históricamente a una actividad universal, es decir, sí lo nuestro, pero que sea universal. Propugnamos un arte recio y profundo, grave y significativo, cuando en realidad a veces es una pintura que conecta con elementos de la plástica internacional que no eran recios, profundos, graves y significativos y que no obedecían a una tradición brava y tremenda, que eran algo nuevo y moderno. Pero sin embargo, fuera o no fuera esto cierto, la lectura acabó siendo la lectura que en su momento se hizo. Y entonces cuando veíamos las obras de los artistas del paso, de un Canogar o de un Saura, de pronto recordábamos los cadáveres podridos pintados por Barley Leal, recordábamos las caras tremendas de las pinturas negras de Goya, las caras espantosamente tremendas que pintaba Solana desde principios del siglo XX hasta los años 40, siguió pintándolas. O esta idea de la España brutal, un poco hecha para venderla a clientes que veían la España pintoresca y que no tenían nada de brutales, que eran, digamos, los grandes señores internacionales, como Esteniano Gregorio Brotero, o esa brutalidad del Sueño y mentira de Franco, de la plancha de grabados que hizo Picasso en el año 37 y que se distribuyeron en el entorno de la Exposición Internacional de París, donde estaba el pabellón con el Guernica, la escultura de Alberto, la fuente de Calder y demás. Así llegamos a Antonio Saura. Saura, antes del paso, digamos, había militado en esta recuperación de un surrealismo no ajeno también a la poética de Paul Klee. Es decir, no es que intentaran reeditar algo que ya se había hecho, es que lo descubrían. Es que Saura de pronto se da cuenta que había existido esto en España, o de pronto conoce a Klee. Es un hombre jovencito y esto presenta obras como esta y obras que se mueven más o menos en este entorno. Pero de pronto en el 57 a lo que asistimos es a esta brutal aplicación empática de la pintura, de manera que el brazo que termina en el pincel y que desemboca en la tela es sencillamente la tobera por la que sale toda la inspiración brutal o la energía que en ese momento puede ser brutal o puede ser hermosa. Es decir, pero toda quiere transmitir esa idea de agitación, de compulsión tremenda. Como en las conocidas series del grito, donde es un personaje que grita y que a lo mejor podemos asociar, aunque explícitamente no se dijera, a un grito de denuncia de la situación que se estaba viviendo en esos momentos, en todos los términos, incluso en los términos artísticos, y un deseo de conquistar algo más. Pero sobre todo es esta potencia, esta restricción de la gama cromática, que se resuelve en blancos, negros y los grises correspondientes, los tonos intermedios, donde está esa sobriedad sombría en la cual creían que se enlazaba con esa tradición. En las crucifixiones de pronto se ponen los ojos en el expresionismo alemán del 16, en Matthias Grünewald. Ya lo había hecho antes de la guerra Benjamín Palencia, ya lo había hecho Picasso en interpretaciones de la crucifixión de Grünewald. Él lo reedita y salen estos Cristos verdaderamente feroces y desgarradores.
Estamos ante un expresionismo abstracto que, digamos, está muy en línea también con lo que hemos visto del grupo Cobra, de Astrid Horn, sobre todo. O está Brigitte Bardot, esta poetisa de la belleza de su momento, a quien en algún momento los franceses, el poder francés la quiso identificar con la imagen de la República Francesa, poniendo un gorrito frigio. Sin embargo, muestra todo ese reverso del ser humano, que a lo mejor no es el peor, es el más intenso, más allá de la imagen falsaria que se difunde en los medios de comunicación de masas. En Sueño y Mentiras de Franco vemos cómo Saura incluso reedita ese tipo de grabado que había hecho en las planchas que con el mismo nombre produjo Picasso en el 37. Canogar es la otra figura. Canogar antes del Paso es un hombre que por un lado trabaja esta figuración constructiva en ese paisaje de Toledo que vemos a la izquierda, o que de pronto desemboca en esa pintura enormemente asociada con la de Paul Klee. Paul Klee tuvo mucha importancia en estos momentos como referente para reconquistar la modernidad en un momento en que la modernidad había quedado bastante periclitada. Pero cuando desemboca en el Paso, en Canogar se da una perspectiva expresiva, también, digamos, relacionada con lo que está haciendo de alguna manera Saura también. Es esa violencia a través de la cual la imagen no podemos contemplarla con tranquilidad, porque es una imagen intensa que nos devuelve al interior del artista y que comunica con el interior nuestro, donde también esta intensidad a veces se produce. En otras obras, sin embargo, además de esa, digamos, intensidad emocional, hay, digamos, observar la cualidad de los materiales. Los materiales artísticos tienen un valor en sí mismos, independientemente de que se relacionen o no con nuestros sentimientos. En sí mismos constituyen una realidad completamente fuerte. Y es en este caso donde la valoración de las texturas, por ejemplo, es importante, y es algo que vamos a ver importantísimo en las obras que tenemos de Feito colgadas ahí arriba. Canogar se mueve, luego Canogar evolucionó por caminos muy diferentes, o en este gallo, por ejemplo, la expresividad abstracta vuelve a ser brutal. Es decir, es un gallo que no podemos contemplar con tranquilidad, porque nos puede picar en cualquier momento. Manolo Millares, antes del Millares del Paso, se fija en una tradición canaria, concretamente en esas pictografías, cuya obra monumental es la Cueva de Gáldar, en Gran Canaria, o esos elementos campesinos del mundo agrario. Pero pronto, digamos, enlaza con el tema de las arpilleras, que, digamos, toma directamente de Burri, aunque les da un sentido mucho más dramático que el que tenía Burri. En Burri las arpilleras normalmente tienen un sentido plástico, en él son arpilleras salpicadas de negro, que en su momento estarán salpicadas de rojo. El rojo alude a la sangre, alude al dolor, el descosido alude a la herida, y ya estamos en esta secuencia de significados dramáticos, esta violencia de las costuras que se parecen a los hilos que unían las arpilleras de las momias guanches, que representa la tradición del pasado. O en este cuadro, estamos en el año 59, todavía dentro del Paso, en cierto modo vemos a un animal muerto, o un cuerpo vivo que se ha destrozado, que escupe su sangre, que gotea, que, digamos, echa fuera sus miembros. Todo este sentido brutal y terrible, oscuro, caracteriza la producción de Millares en el entorno del Paso. En esta otra pintura también las telas se desgarran, se apretujan y desde luego causan una continua intranquilidad. Es ese fuerte arte dramático y recio del que hablaba el manifiesto. Ahí tenemos una momia guanche, donde realmente los cuerpos no están vivos, están destrozados, están doloridos, las telas, las costuras y demás. Manuel Rivera es un escultor fundamental dentro del grupo, y es además un escultor, por llamarle de alguna manera escultor, porque lo que se limitó a hacer fue a cortar telas metálicas con una tijera y a herirse las manos mientras las cortaba. Rivera es un artista que con el tiempo se ha revalorizado mucho, revalorizar no en el sentido económico, en el sentido de considerar que su obra
la obra del Paso, que vamos a ver, no solo es importante, sino incluso lo que hizo después. Ha sobrevivido digamos, a sus propios principios. Yo tuve la suerte de comisariar un par de exposiciones, una en el Museo Cobra y otra en el Palacio Harrach de Viena, sobre Manuel Rivera. Y curiosamente, las mismas obras en el Palacio Harrach, con una iluminación violenta, eran profundamente barrocas y enlazaban con esa tradición un poco truculenta de nuestro barroco, con ese Valdés Leal y demás. Y en cambio, las mismas obras con una luz cenital diurna en el Museo Cobra eran mucho más reposadas. La virtud que tiene la obra de Rivera, bueno, este es Rivera antes del Paso, tratando formas, distintas experiencias de carácter abstracto, pero en el Paso lo que hace son estas telas metálicas unidas, son alambres sin más, unidas a un marco metálico. Luego con el tiempo lo fue haciendo más complicado, fue introduciendo el color y demás. La propia tela metálica en sí es dolorosa, ha sido dolorosa para el artista. El artista tenía las manos destrozadas. Es decir, si alguna vez habéis cortado tela metálica con una cizalla la verdad es que acabas con callos, con heridas, se te clava algún... Esto forma parte del contenido de la obra. Lo procesual lo notamos que está ahí presente. Y luego al final es como una tela de araña, es como una vela de navío rota y desgarrada por el tiempo, es algo torturado, algo que transmite una fuerza y una violencia, u otras veces un sentido plástico muy grande. Esto es lo curioso, que unas veces van al expresionismo de los significados y otras sencillamente lo que ven es que el propio elemento plástico muestra su belleza y su mensaje independiente. En esta metamorfosis claramente lo torturante, ¿no? Son como cuerpos desgarrados, unidos y o como élitros de insectos que han muerto y que ya, digamos, quedan agujereados. Toda esta potencia, toda esta fuerza en obras como esta Metamorfosis, pues no digamos, o estos wash donde realmente ya sin usar el alambre repitió un poco toda su... Después del Paso él comienza a introducir los colores y es importante porque entonces además adquieren relieve, hay una tela sobre otra, se produce el efecto moiré que a veces vemos con los visillos, que cuando las dos telas metálicas se superponen, de manera que es el espectador el que crea la obra, porque al moverse la obra cambia y elige el momento, ¿no? Es una invitación al que recibe la obra a de alguna manera producirla. Juana Francés se mueve también en este conjunto de experiencias utilizando el dripping y vemos aquí las referencias con algunos de los artistas internacionales que hemos utilizado. Otras veces crear esta especie de... Algún crítico hablaba, es que son paisajes. Si son paisajes del interior o de alguna manera es el paisaje en el que el artista se encuentra situado una vez que lo produce. A veces sus obras son de una calidad extraordinaria, como este Riurau, en el cual pues, la capacidad compositiva, la fuerza, pues se sitúa casi en la primera línea del arte abstracto internacional. En Este hombre y la noche lo mismo, es decir, la presencia de los colores y de las formas, de lo difuminado o de las líneas más marcadas, son capaces de mostrar todo un referente extraordinario. Manuel Viola comienza haciendo también unas experiencias que se mueven en lo abstracto, es decir, y al principio, digamos, su intención o su interés gravita sobre los elementos plásticos, colores, manchas, formas, texturas incluso, pero con el tiempo también, digamos, refuerza esta beta brava, un poco violenta, en una serie de obras que acabaron repitiéndose un poco a sí mismas. Es uno de los artistas que tal vez, digamos, al final de su vida se extravió en una reiteración más o menos de lo mismo, aunque en principio, en los años en que nos estamos moviendo, estas obras tenían toda la frescura novedosa de esa potencia. Algunas de ellas verdaderamente fantásticas, como esta Sinfonía Azul. Antonio Suárez es otro de los artistas, y como vemos el poliedro que nos está mostrando el Paso es un poliedro muy amplio, es decir, este círculo inmediato en el que se mueven esas obras que tenemos ahí colgadas es muy rico, es decir, va desde obras brutales como las de Saura o Millares que hemos visto a estas obras cuasi musicales,
o nuevamente mucho más intensas, mucho más oscuras, con una connotación en torno dolorosa, como en este caso, o como en este otro. Es decir, saltamos a veces de lo doloroso a de pronto lo meramente plástico. Ahí está el arco de diferencia. Chirino es el escultor del grupo, que en principio lo que hace son estas obras construidas con elementos, estos assemblages que están recordando cosas que en su día habían hecho otros escultores durante el periodo republicano. Un conjunto de ejercicios, a veces nos lleva hacia el tema de Miró, esto nos está recordando mucho esa otra escultura que hemos visto, o a veces, como este magnífico carro, ocupa el espacio casi a la manera de un constructivista. En estas obras vemos que existe cierta conexión con obras que hemos visto de Chillida, del primer Chillida. Algunas magníficas, como este homenaje al ruso Lissitzky, donde el tema del equilibrio, el tema de la palanca, del aire, de toda esa energía que queda integrada en la posición de los hierros, que parece que están a punto de moverse o de salirse del espacio que ocupan, como ocurre también en esta obra. Las espirales, a partir del 68, ya estamos en una etapa avanzada, van a ser otro tema habitual, pero ya suponen una historia posterior a este movimiento. El caso de Pablo Serrano, que comienza haciendo una figuración moderna, también se mueve en esta idea de assemblage en esculturas que remiten a ciertas esculturas que había realizado en los años 30 Picasso, con el hierro. También de objetos encontrados y de assemblage de elementos encontrados que nos están remitiendo también a muchas de las experiencias del dadaísmo de preguerra. A veces lo doloroso, lo agresivo, como en obras como estas, con los elementos que parece que muestran estos dolorosos cactus, que están a su vez en relación con obras que en los años 30 había hecho Julio González. Es decir, la necesidad de resucitar aquello que se había perdido en la memoria está allí funcionando. Estos ritmos espaciales es otro espacio en el que él se mueve, hasta que ya en los años 60 estas esculturas de cilindros, de huevos saliendo de masas informes de bronce, van a constituir un poco el leitmotiv general. Y para terminar, pues llegamos a Feito. No es Feito el argumento central de la conferencia, porque bastante fuerza tiene él mismo ahí arriba. Un Feito antes del Feito que hemos visto, con este delicioso rostro femenino, este Ángel 3, muy picasiano al tiempo, pero también, digamos, muy relacionado con el simbolismo casi de principios de siglo. A veces estas experiencias también que se mueven en lo constructivo, en lo geométrico, hasta que llegamos a obras como las que tenemos aquí. Las fotos jamás hacen justicia a Feito. Es decir, yo estos días que he estado trabajándolo a base de fotos, venía con una idea, pero de pronto la presencia de los cuadros me ha conmovido, porque es importantísimo ver en qué momento hay brillo o no lo hay. Eso la foto no lo puede hacer. Y cuando te mueves el brillo aparece o desaparece. Hasta qué punto hay textura, cómo emergen pequeños colores ocultos en el fondo. Son dos fases completamente distintas, estas obras en tonos mucho más claros, en las cuales, digamos, Feito se entregó a la capacidad que tenían los elementos pictóricos de irle sugiriendo según los iba disponiendo. Es decir, la obra no está prevista de antemano, no hay un boceto de la obra, se va construyendo paso a paso, y cuando el color o la materia, a veces mucha materia, se deposita sobre el lienzo, significa un lugar geográfico que articula el resto y que va componiendo. Son obras extraordinariamente procesuales, a veces muy sencillas, a veces muy simples, con elementos mínimos, pero que algún crítico le dijo, es que son paisajes. Él dijo, ni hablar, no son paisajes. Y no lo eran. Carmen Bernardes, en un magnífico artículo que escribió sobre él, aludía a esto, y de alguna manera si eran paisajes del interior, de los sentimientos, que no tenían formas, que no había árboles, no había cielo, no había niebla, eran
digamos, sensaciones. Dentro de toda esta larga serie, son muchas las obras que produjo en este momento, las que tenemos arriba son especialmente extraordinarias, y llegamos sobre todo a este momento de esta bicromía en rojo y negro, que representa el momento más furioso de su pintura, más duro, más en relación con ese dramatismo que también desarrolló El Puente. A veces aparece un amarillo, pero son colores que ya no se mueven en esas gamas que a veces casi podían recordarnos la música de Erik Satie. No, aquí hay una mayor violencia que como mucho estaría más próxima a Stravinsky. Son fotos tomadas directamente de ahí. Termino con esto para no extenderme, con estas rápidas elementos cuasi caligráficos que tienen mucho de orientalismo. Pues muchas gracias.